Hoy vengo a decirte cómo dejé de ser mi peor enemigo. Estamos rodeados de gente que prefiere sufrir en lo conocido que prosperar en lo nuevo, porque sus traumas del pasado les enseñaron que si no duele, no es real, que las cosas demasiado buenas no son verdad, que si no sufría primero, sentía entonces que no lo merecía después. Y entonces, ¿cuántas oportunidades han pasado frente a tus ojos, pero decidiste no verlas? Porque tu diálogo interno te convenció de que eso no es para alguien como tú. Sé que te sientes así porque el diálogo interno es la cárcel más difícil de abandonar. Hoy vamos a abrir esa celda y a entender por qué tu mente te ha estado mintiendo sobre quién eres en realidad. La pobreza mental es una forma de pensar y de actuar caracterizada por creencias limitantes, conformismos, falta de aspiraciones objetivas y dependencia de factores externos que impiden el crecimiento personal, que impiden la prosperidad de las personas, y se manifiestan estas situaciones en la queja constante, en la incapacidad de ver las oportunidades y el potencial que cada uno de nosotros Dios nos ha dado. Estas cosas se enfocan más en lo negativo, en el lamento, perpetuando entonces un ciclo de escasez interior por la mentalidad de víctima que va asumiendo la persona, y desde esa posición de víctima pretende manipular y controlar las situaciones y a su entorno. Casi siempre culpan a otros o a las circunstancias de la vida de sus situaciones. ¿Y por qué lo hacen? Porque están evitando asumir sus propias responsabilidades y su total responsabilidad. ¿Por qué? Porque esperan golpes de suertes o que otros les resuelvan los problemas. Sus enfoques negativos se observan en la obsesión de siempre hablar de sus asuntos, de sus problemas, de sus situaciones, de sus fracasos, de sus intereses. Y tú le hablas de otra cosa y es como que no se enteran. ¿Por qué? Porque ponen su fe en lo externo, ponen su fe incluso en los horóscopos, en las supersticiones, en lugar de ponerlo en sus propias capacidades. Mantienen sus prioridades equivocadas. Tú las analizas y gastan mucho en placeres inmediatos, en cosas pasajeras, en lugar de invertir en conocimiento o en ahorro. Se les hace difícil hacer un capital. ¿Por qué? Porque derrochan, no invierten, no tienen visión objetiva. Y esto no es por los recursos que tengan, porque una persona de bajos recursos puede tener una mentalidad de riqueza. ¿Por qué? Porque aprende, busca soluciones creativas, ahorra, demostrando que no es una cuestión de dinero, sino de actitud, es una cuestión de creencias. La pobreza mental
no solo limita el desarrollo personal y el de su entorno, sino que también puede generar tensiones, ansiedad, depresión, desespero, mala comunicación y otras vulnerabilidades psicológicas que eso trae a su vida y a su entorno. ¿Por qué? Porque se va creando un ciclo que dificulta la superación, dificulta el progreso, dificulta el avance. Cuando una persona vive en pobreza mental interna, su diálogo interno es siempre, 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 siempre el mismo. No me va a alcanzar, no soy suficiente, las cosas no funcionan para mí, qué mala suerte he tenido, no puedo pedir más, mejor me quedo con esto antes de perderlo todo. Y ese tipo de narrativas no solo te debilitan emocionalmente, sino que te impiden ver oportunidades. Ese tipo de narrativas te cierran conexiones, te vuelven desconfiado y te hacen pequeño ante la vida, te minimizan, porque el mundo te va a tratar como tú te tratas a ti. Y lo peor, cuando tu mente cree que eres poca cosa, tu energía se acomoda rápidamente a ese nivel. Lo más significativo es que estos hábitos mentales no nacen de la nada, nacen de tu propia narrativa interna y nacen del miedo, nacen de experiencias pasadas donde perdiste algo que era valioso y en lo que tú tenías puesto la confianza y donde incluso otras personas te fallaron, donde te decepcionaron, donde te rechazaron, donde te hirieron, donde intentaste avanzar y te caíste y ahí viste un freno, donde la vida fue dura contigo. Entonces tu mente creó estos hábitos como un mecanismo de defensa. Su intención, la intención de la mente no era mala, era buena, era protegerte, pero ahora ya no es lo mismo, ahora te están limitando. ¿Por qué? Porque no estás viviendo desde la verdad, estás viviendo desde el trauma. Y uno de los hábitos más peligrosos que te mantienen sobre él es el hábito de conformarte emocionalmente a seguir así. De no creer que puedes cambiar y que puedes en las personas mejorar. Conformarte con relaciones, incluso donde tú ves que no te valoran. Conformarte con amistades donde tú siempre tienes que ser la persona que más da. Conformarte con trabajo, incluso, y tratos que lo que hacen es apagar tu energía. Conformarte con rutinas de vida que te van machacando y te van quitando vida. Conformarte porque al menos tengo algo. Y ese al menos es la cárcel más grande donde la persona se empieza a meter, porque el conformismo no es capaz de traer paz. El conformismo es resignación disfrazada, es miedo vestido de estabilidad, es pobreza emocional, pidiéndote que no te muevas, que no arriesgues, que no te decidas a salir adelante, que no te atrevas a modificar tus patrones viejos de pensamiento. Pero la vida no premia al que se conforma a ese tipo de vida. La vida premia al que se expande. Y expandirte exige romper estos hábitos, pero desde adentro. Porque son hábitos a los cuales tú te fuiste familiarizando y se fueron enraizando en ti. Y eso se rompen desde adentro. Hay otro hábito muy silencioso que te mantiene también la mentalidad de pobreza y es creer que todo debe ser difícil, que todo es una lucha, que lo que llega fácil
no es real, que lo que fluye cómodamente debe esconder algo, que si no sufriste, no lo mereces. Y esas creencias no solo te agotan, te roban las oportunidades que Dios, el Dios del universo, quiere darte, pero te lo quiere dar sin lucha, porque la bendición de Dios es la que enriquece, es la que no añade tristeza con ella. Así dice la palabra, porque cuando la vida te entrega algo que fluye, cuando la vida te entrega algo agradable, tú mismo entonces con esa forma de pensar lo saboteas, lo complicas, lo dudas, lo rechazas a veces, lo descuidas. ¿Por qué? Porque tampoco lo priorizas, porque tu mente está acostumbrada a ver una lucha en todo, a ver dificultad, a ver lo negativo, y no reconoce o le cuesta mucho tener calma y ver la facilidad que Dios te ha dado como una bendición, porque lo interpretas todo como una amenaza. Y así, cada vez que un camino se abre, tú inconscientemente lo vas cerrando. ¿Qué pasaría si la oportunidad que buscas no estuviera fuera, sino detrás de la puerta que tus propias creencias mantienen cerrada? Vas a seguir permitiendo que una persona herida, un niño herido del pasado, dirija la vida del adulto actual que puede conquistar un futuro mejor. ¿Qué pesa más? ¿El esfuerzo de cambiar tus creencias o el dolor de quedarte exactamente autodestruyéndote donde estás? ¿Cuándo vas a dejar de castigarte y autoengañarte con la escasez solo para demostrar que la vida es difícil y por eso no te van bien las cosas? ¿Es esta la vida que elegiste o es la vida que tus traumas del pasado te convencieron que aceptaras? No te creas todo lo que piensas. Tu mente puede ser tu peor cárcel, pero tu conciencia, que es lo más importante, es la única llave que tienes para salir de esa cárcel. Tu pasado fue una lección, pero no es una sentencia de cadena perpetua. No eres tus traumas, eres la fuerza que sobrevivió a todo eso. Deja de pedir entonces permiso para prosperar. La abundancia es algo que se acepta cuando finalmente crees que eres suficiente. Y sabes una cosa, la pobreza mental se cura con una sola decisión: dejar de creer que eres incapaz y empezar a creer que lo posible es tuyo, porque tú eres más que suficiente. Que Dios te bendiga. Nos vemos con más en el próximo capítulo e iremos hablando del hábito devastador de vivir rodeado de personas que empobrecen tu energía. Va a estar muy interesante. Nos vemos. Si este video ha tocado tu corazón, compártelo. Bendiciones.